Muy buenos días. Estamos ya transitando la semana número 13, aunque nuestro capítulo es el 12 del Evangelio de Marcos. Ayer, desde el púlpito de la Iglesia Revive, enfocamos este capítulo bajo el título Preguntas para pensar. Y en este primer párrafo del día lunes, versículos 1 al 12, tenemos esta parábola, la última que el Señor o que Marcos va a registrar del Señor Jesús en su Evangelio. Y la pregunta para pensar estaría en el versículo 9. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Dios es el propietario, nosotros somos arrendatarios. Esta sería la cuarta y última parábola que encontramos en este Evangelio. Y Jesús la presenta a los que acaba de silenciar. Ya lo estuvimos mirando al final del capítulo 11. El objeto de esta parábola es el de descubrir completamente la malicia en que estaba basada la oposición que estos dirigentes le estaban ofreciendo. Al hablar de una viña, ellos comprendían claramente a qué se refería, ya que conocían bien el célebre cántico del profeta Isaías en el capítulo 5, versículos 1 al 7. La viña era Israel. El propietario de la viña es Dios. Los labradores eran los dirigentes de Israel. Los siervos enviados son los profetas. Y finalmente, el Hijo es Jesús mismo. Así, se destaca la responsabilidad de los labradores, cuya recepción a los mensajeros enviados por Dios se describe claramente en 2 Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Ahora, el respeto esperado al Hijo como último enviado, de esto lo destaca el escritor a los Hebreos. En el capítulo 1, voy a buscar esa cita aquí en mi Biblia para compartirlo con vosotros, porque también en Hebreos 1 se habla de los que fueron enviados anteriormente. Hace mucho tiempo, dice Hebreos, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Así que como vemos, este Hijo, que era el heredero de todo, el resplandor de su gloria, aunque se hallara en la sencillez de su humanidad, recibiendo una respuesta de corazones endurecidos. Jesús habla de la retribución que aquellos labradores merecían, ya que la generosidad del dueño y su paciencia para con ellos estaba totalmente demostrada. Además, la parábola da testimonio del triunfo final de Dios más allá de la reacción de los enemigos, tanto en lo que hicieron al Hijo para arrebatar la herencia, como en el enojo que mostraron al darse cuenta que la parábola estaba dirigida a ellos y a su actitud. Jesús la explicó de una manera tan específica que los miembros del Sanedrín se encolerizaron tanto que querían apresarle en ese mismo momento. Pero el temor al populacho, muy entusiasmados con Jesús, más entusiasmados con Jesús que nunca, les retuvo de apresarles. Ahora nosotros podemos valorar otros aspectos maravillosos de esta historia. Jesús sabía que era el Hijo, más que los otros siervos enviados antes. También sabía que había de morir. No era una sorpresa para él, pero además sabía el triunfo final. Sería vindicado.
Nos enseña además que si Dios da privilegios, tiene el derecho de esperar una respuesta adecuada de nuestra parte. Y ellos no la dieron. No había forma de comprender mal la aplicación de esta historia y se enfadaron contra él. El peligro para nosotros, por supuesto, es que al reconocer la referencia clara que esta parábola hace a Israel y a sus líderes, querramos evadir las implicaciones que tiene para nosotros. Podríamos decirnos a nosotros mismos, como en el caso de la parábola del fariseo y el publicano: vaya con los hipócritas sacerdotes y escribas, ya sabemos lo malvados que eran. Gracias a Dios nosotros no estamos entre los arrendatarios de los que habla. Y si esta fuera nuestra actitud, nos perderíamos de nuevo el efecto y la reprensión de esta historia. Y eso sería un error fatal, desastroso. Porque la relevancia de esta parábola de Jesús no queda restringida a la Israel del primer siglo. Así como tampoco el cántico de Isaías, al que Jesús hacía mención, estaba restringido a la Israel del siglo VIII a.C. No, esta es una historia que habla de abusar de los privilegios, de despreciar la generosidad de Dios y de eludir la responsabilidad que tenemos o que somos llamados a asumir delante de nuestro Creador. Para Jesús el problema es simple. Aquellas personas fueron colocadas en la viña como arrendatarios, pero ellos querían ser los propietarios. Y en este aspecto, el rechazo de los profetas por parte de los judíos no es en esencia diferente del rechazo general de la humanidad hacia Dios. Pablo argumenta este punto en su carta a los romanos. Él dice que en el fondo todos conocemos de sobra la responsabilidad que tenemos ante Dios de someter nuestras vidas a su gobierno. Pablo dice, el judío tiene la Biblia, Romanos 1. El gentil tiene su conciencia. Ninguno tenemos excusa. Todos somos pecadores. Todos somos arrendatarios con pagos de la renta pendientes. Y si no lo quieres o no lo entiendes, busca una Biblia y lee Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y por eso el propietario interviene en nuestras vidas. Y cuando lo hace, nuestra reacción inmediata, como la de los arrendatarios de la parábola, no es de sorpresa, sino de resistencia. Seguramente Jesús nos haría ver que en nuestro siglo la misma clase de postura ilegítima a favor de la autonomía moral, la que condujo a Israel al fracaso, es decir, queriendo vivir a su antojo, somos autónomos, vamos a vivir como querramos, vamos a hacer nuestra propia voluntad, nos está conduciendo también a nosotros al fracaso de nuestra visión, incluso de un mundo mejor en el contexto secular. Porque en realidad los seres humanos estamos rebelándonos contra Dios, malgastando, arruinando la creación que no nos pertenece, es de Dios. Y así encontramos la raíz de todos los desastres ecológicos que constantemente los ecologistas nos están recordando. Hemos pasado por alto el sentido de mayordomía que Dios nos ha dado en relación al mundo en el que vivimos. Y pensamos que podemos hacer lo que nos apetezca con la creación, abusando de ella como querramos y sin impunidad. Pero todo es consecuencia de lo mismo. No queremos ser arrendatarios de la viña. Insistimos en ser los propietarios y esta falta de gratitud es muy mala.
que Dios le otorgue ese privilegio y esa dignidad a la raza humana, ese potencial creativo, y que estemos tan poco dispuestos a devolverle algo a Dios. Pero lo patético es que es inútil, porque se trata de una rebelión destinada al fracaso. Es una insolencia, es una insensatez pensar que unas insignificantes criaturas podemos resistirnos ante el omnipotente, rechazando todas las cosas y a todas las personas a quien Dios envía para recordarnos la deuda que tenemos con Él y esperar salirnos con la nuestra. Podemos tener por seguro que Dios no lo tolerará, ¿verdad? Esta parábola nos habla de la generosidad de Dios, nos habla de la confianza de Dios que ha invertido en nosotros, nos habla de la paciencia de Dios que extiende su gracia, pero nos habla del triunfo final de Dios cuando Él llame a rendir cuentas a grandes y a pequeños, a ricos y a pobres, a poderosos y a débiles, a todos. Pero además nos sugiere algunas cosas muy importantes también. Jesús sabía que Él era el hijo del dueño de la viña. Jesús sabía que los arrendatarios de la viña le matarían, pero también sabía que al final sería vindicado. Nos enseña que si Dios da privilegios, tiene el derecho de esperar respuesta de nuestra parte. Preguntas para pensar. Y esta semana la dedicaremos a reflexionar en algunas de ellas. Algunas serán tramposas, las que le hicieron al Señor, pero otras, saliendo del corazón del Señor, serán para que respondamos, nos autoexaminemos y busquemos en todo agradar a Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, nos asombra ver cómo Jesús enfrentó esta última semana en Jerusalén. Nos maravilla su persona, su amor y su misericordia, pero también su convicción. Era el hijo del dueño de todo, pero venía a dar su vida para salvar y dar esperanza a este mundo hundido en el pecado y la rebelión. Oh, que muchos hoy cambien de actitud y le busquen y le reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. Por nuestra parte, le adoramos hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana martes, si el Señor así lo permite. Y mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.